En el aire. Transmite Holística FM. www.holisticafm.com. Desde Buenos Aires, Argentina. Para todo el mundo. Holística FM. La radio. Por holisticafm.com. Haciendo un clic en en Argentina. Buenas tardes o buenas noches, España. Aquí estamos una vez más hablando sobre las emociones y la importancia de la educación emocional. Sin ella, nuestra vida no tiene el más mínimo sentido. Pues sería una base para el desarrollo de la persona a nivel de la personalidad y abrir nuestro camino todo lo que es la espiritualidad posteriormente. Recordaros siempre que yo hablo de que espiritualidad es la consecuencia del equilibrio de la personalidad. La personalidad es lo más importante en este momento. Estoy convencido de que hay una gran crisis en esta etapa de mucho revoltijo, de mucha densidad, de técnicas, de muchos métodos, muchas formas en las que es necesario volver a recuperar esa parte que es la personalidad y la necesidad de que el ser humano empiece por lo más cercano, lo más fácil, que uno puede llegar a percibir, sentir, a saber dónde está y de dónde parte, porque ese es el principio de una educación emocional, sea para un joven o para un adulto, y por eso diseñamos el método DIP, para poder acceder, para que cuando una persona venga al centro no sepa exactamente qué le pasa y cómo está, saber ir despejando el camino para llegar a ese punto en el que uno se reencuentra con él mismo. Incluso en los propios cursos que hago siempre busco el propio camino de la persona, porque este es el punto clave. La autoestima, empujamos a la gente a generar autoestima, pero la autoestima la tenemos dentro. Lo único que tenemos que hacer es conocernos, no hay que conocer desde fuera. Hoy quería hablaros de una situación, de una experiencia que he tenido con una consultante, ¿no? El otro día vino una consultante y me comentó una serie de problemas que tenía y estuve hablando con ella. Vino con sus tíos, porque tiene problemas con sus padres y no se aclara. Y desde hace muchos años, de cuando en cuando, está con sus tíos, ¿no? Y yo le hablaba de la importancia de sentir, porque el sentimiento es el catalizador de la persona. Cualquier cosa que hagamos, de hecho yo le decía a ella, son mis tíos, es mi familia. Yo digo, ¿y cómo sabes que es tu familia? Bueno, porque son mis tíos. No, te lo voy a explicar de otra forma. Físicamente diríamos que son tus tíos. Tú hablas con ellos, le expresas lo que te ocurre,
le dices, cuando tienes un problema, lo compartes con ellos, les dices que les quieres, compartes las emociones con ellos, les llamas por teléfono y les dices que les echas de menos. No, me dijo que no lo hacía. Entonces no, diríamos que no son familia. Es como cuando esquiamos. Podemos poner los esquís, pero en realidad por mucho esquí que nos pongamos, si no disfrutamos de lo que estamos haciendo, si no conectamos el sentimiento con la acción que estamos haciendo, no estamos haciendo absolutamente nada. Eso no es esquiar. Podemos tener un balón, podemos mover el balón, saltar el balón, pero si no disfrutamos de lo que estamos haciendo, ¿cómo podemos saber si realmente se está integrando dentro de nosotros lo que estamos haciendo? A través de la emoción. La emoción es el catalizador de la experiencia, de las sensaciones y de la vida. Por eso es importante que todo lo que hagáis conlleve esa parte emocional. Todo lo que realizamos y nos pasamos la vida analizando, queriendo entender, viendo ventajas y desventajas, que esto no significa que no sea necesario esta parte, pero sin la otra, sin el sentimiento, si no va acompañado de un sentimiento, es totalmente imposible realmente generar una experiencia. La experiencia necesita, cualquier acción necesita, para que haya una experiencia y un aprendizaje, el sentimiento. Por eso yo os recomendaría que cada cosa que hicierais tuviera ese sentimiento en su interior. No significa que siempre esté ese sentimiento, porque a veces los sentimientos están en otra parte, incluso nosotros podemos vivir la vida con retraso. Es como cuando en una emisión la imagen llega por un sitio y el sonido llega por otro, con lo cual no encaja una parte con otra. Si eso ocurre, diríamos que estamos trabajando en diferido. Claro, el problema de trabajar en diferido es muy sencillo, que cuando reaccionas frente a una situación no estás reaccionando desde esa parte en la que está ocurriendo la historia de ese momento, sino que estamos reaccionando a situaciones del pasado en un estímulo actual. Por eso es tan importante llegar a vivir la emoción y acordaros de la importancia que tiene a través de la emoción. Debemos tener ese punto de referencia que hablamos en el DIP. Sí que es verdad que a veces es necesario ir desviando conflictos porque la persona tiene tantos conflictos internos que es imposible saber ni tan siquiera en qué momento está actualmente. Ya no es una cuestión del pasado, es que no se sabe ni qué pasado es el que está reaccionando. Pero cuando no hay tanta cantidad de pasado, sí que podemos ir viendo un poco la sensación de dónde nos viene. Y sobre todo cuando hay una reacción, sobre todo no juzgar la reacción, observar de dónde nos viene la sensación, si es del estómago, si es del intestino, de la zona sexual, las rodillas, el pecho, la garganta, incluso la cabeza, que nos indicaría que no hemos salido de la idea. A partir de esa sensación nos adentramos en ella. Estamos acostumbrados a no adentrarnos. La sensación tiene como una cortina. Cuando llegamos a la sensación, como no sabemos o no hemos sabido gestionar nuestras emociones, llegamos a la sensación y rechazamos esa sensación, la dejamos ahí, nos ocupamos de otras cosas porque no sabemos cómo hacerlo. Entonces, debemos de aprender a través de relacionarnos con nosotros mismos, esa parte del adulto y el niño, de esa conexión entre adulto y niño, es conectar e ir creando esa relación poco a poco, a través de nuestro cuerpo, a través de nuestras sensaciones.
Si la sensación está, por ejemplo, en el pecho, conectaremos con la sensación y dejaremos un espacio. Estamos acostumbrados a buscar una respuesta. La respuesta tiene que venir a nosotros. Y entonces conectamos con esa sensación y dejamos el espacio abierto. Incluso podemos hacer otras cosas. Tampoco hay que estar en un estado de meditación, porque entonces estaremos buscando esa respuesta en cualquier momento. Y las respuestas a veces tardan tiempo y necesitan de un espacio de digestión y asimilación para poder surgir bien. Entonces, en la medida que esa sensación del pecho nos vamos adentrando en ella, vamos sintiéndonos bien con ella, el elemento siguiente suele ser, porque ahí ya depende de cada persona y de cómo están asentadas las emociones en cada persona, pues a partir de ahí empezaremos a notar la sensación y permitiremos de alguna forma que las sensaciones tanto del estómago, del intestino, la zona sexual o del pecho vayan subiendo hacia arriba, sintiendo como un canal que va desde la zona sexual hacia la cabeza y que se abre en la zona de la garganta y a veces se expresa con una emoción, con un sentimiento de lloro. A veces simplemente es una necesidad de descarga, porque a veces la emoción, por ejemplo, contenida en el pecho que hablamos o en el plexo solar, cerca del estómago, pues esa emoción, cuando somos conscientes de ellas, necesita una salida. Esa salida hay que imaginar el tubo hueco hacia arriba, pero también dejar el espacio a que la tensión que envuelve esa emoción tiene que salir. ¿Cómo vamos a hacer eso? Lo vamos a hacer dejando el espacio a nuestro cuerpo, relajando nuestro cuerpo un poco para que a través de eructos, a través de temblores, a través de suspiros, a través de estornudos, a través de bostezos, a veces hay infinidad de sensaciones que van empezando a moverse y eso nos va permitiendo ir vaciando la carga que envuelve el caparazón, que envuelve a la emoción. La envolvimos porque no sabíamos gestionarla. Es como si fuera un huevo prehistórico de cualquier animal prehistórico y se ha ido petrificando ahí dentro para poder mantenerse dentro de esa estructura. En la medida que ese bostezo, ese suspiro va llegando y se va vaciando, soltando, incluso con el bostezo puede venir hasta el lloro. No un lloro de llorar pleno, pero sí que se producen lágrimas del propio bostezo. Y en la medida que esas sensaciones se van sintiendo, puede venir la sensación, puede ir ligada a una visión. Nos puede venir una imagen en una etapa de nuestra vida. Esa etapa de nuestra vida nos conecta poco a poco con el momento en el que la persona se produjo la situación. Es como lo que decimos muchas veces, ¿no? De tirar del hilo, del ovillo, hasta ir deshaciéndolo y buscando el fondo de la emoción. El fondo de la emoción será, en un momento dado, una situación concreta que muchas veces se puede ir directo a ella y en otras veces te puede venir otra emoción que en la medida que entramos en ella se va abriendo la emoción principal. Cuando llegamos a la emoción principal lo notaréis porque hay una profundidad del sentimiento, una sensación mucho más amplia en el pecho físicamente y entonces conectaremos esa sensación que es del niño, que la produce el niño, que la quiere expresar el niño hacia afuera, el niño quiere hablar, quiere decirnos, entonces a partir de ahí empieza en la medida que bostezamos y generamos la imagen, buscamos de esa imagen, buscamos el entorno, vamos conectando con las sensaciones, por una parte,
lo que vemos, lo que oímos, lo que olemos, lo que sentimos, lo que se mueve, y vamos, los gestos, todo lo vamos apreciando toda esa parte y vamos profundizando en esos puntos hasta que llegue un momento en que nos veremos observadores de esa situación, de cuando yo era pequeño en un lado y en otro lado la persona, el entorno o las personas que se está generando esa interacción. Y entonces podremos llegar a vivir la experiencia de dónde surge la emoción. Una vez allí, lo que hacemos es dejar un poco de espacio para que el niño siga expresando con el adulto y sacando un poco más hacia afuera. Podemos llorar, podemos reír, podemos temblar, podemos suspirar, y todo eso nos va a llevar poco a poco, nos va a llevar a esa sensación entre la otra persona o la situación externa a nosotros que tenemos delante y el niño, nuestro niño, en la etapa infantil, cuando ocurrió el conflicto. A partir de ahí, lo que hay que hacer es que el adulto, el que está observador de la situación, conecta con el niño. Ahí, a partir de ahí, ya no tiene una gran importancia el hecho de que la persona que haya producido este proceso o haya interaccionado con nosotros. Ahora lo que importa somos nosotros, adulto y niño. Todo lo demás ya estamos en la emoción, estamos envueltos. El niño espera, necesita que le quieran. Si nosotros conectamos con ese niño y en vez de esperar a que el exterior le dé, tú le das el cariño y la ternura que el niño necesitaba en ese momento, lo que vas a hacer es que al conectar vas a crear un lenguaje, vas a empezar a decirle al niño que estoy aquí, que soy tu parte adulta, entiendo cómo te sientes, y este es el momento del amor. El verdadero amor empieza por uno mismo, empezar a darle. Muchas veces hemos rechazado al niño porque se comportaba de una forma absurda, demasiado infantil, insegura, tímida, y lo rechazamos. Pensamos que deberíamos de haber actuado de otra forma, siempre buscando otra elección distinta a la que realmente tenemos delante. Pero el niño está con el sentimiento abierto, esperando que el exterior le dé. Entonces tú, como adulto, le das al niño todo el cariño y la ternura que el niño necesitaba en ese momento. Le miras a los ojos, le acaricias, lo abrazas, le dices al oído, ya estoy aquí. Hace mucho tiempo que necesitaba estar contigo, porque la parte de niño y el adulto estaban desconectados y el niño hacía lo que podía. La parte adulta me permite conectar lo que en este momento ya he experimentado, he aprendido y he madurado, que el niño en aquel momento no podía, no tenía la capacidad para poder dar otra respuesta distinta. Y ahora el niño sabe que tiene un adulto, porque el niño no sabía que podía aprender a quererse. Cuando abrazas al niño y le das el cariño y la ternura y le dices que pase lo que pase, voy a estar a tu lado siempre. Que todas tus células, que se ha quedado esa memoria dentro de la repercusión que tuvo el conflicto en ese momento, le dices que se suelte en mis brazos, en los brazos del adulto, que se suelte y que afloje y que permita que esas células vibren y suelte todo ese polvo, toda esa carga, porque ahora yo sí que estoy preparado y entiendo y siento cómo te sientes. Dile que nunca le vas a fallar porque tú formas parte de él. Ya no es algo externo, no es una dependencia, es una cohesión,
una conexión, es el unir las dos partes de una pieza para conseguir la unidad. El sentimiento y el pensamiento, el adulto, el niño, el consciente y el inconsciente. Y cuando eso ocurre, el niño podrá expresar lo que tenga que expresar. Al expresarlo, le permitirá, de una forma muy sencilla y muy clara, lo que había en el inconsciente, el niño lo soltará, porque está en una situación cómoda y agradable para poder expresar el sentimiento que se guardó en su interior. El adulto le dará todo el cariño y la ternura que necesita en ese momento y le dirá que forma parte de él. La siguiente sensación que vamos a trabajar es coger al niño y sentárselo en una mecedora. Nos lo sentamos encima, el adulto se lo sienta encima al niño y empieza a acariciarlo, y sobre todo, porque es muy importante, sobre todo que el niño sienta que está en casa, que ya no tiene que luchar, y sobre todo que no tiene que estar controlando nada, analizando nada, ni calculando nada, que ya puede descansar, porque el adulto puede hacer guardia, el adulto puede estar despierto, y si hace falta ya le llamará, porque siempre estamos pendientes de a ver si nos quieren, de qué está haciendo uno, de qué está haciendo otro, y vamos mirando de reojo a ver si han reaccionado bien o mal, o por culpa mía. La culpa, ese elemento tan fuerte, tan potente, que es la culpa. Y entonces le dices que descanse, que se relaje, que ya está en casa. Siempre hemos buscado dónde está nuestra casa. Nuestra casa es la unión del adulto y el niño. Y una vez eso lo hemos conectado, a partir de ahí le decimos que se duerma. Ya no tiene que estar controlando nada. Es el momento de empezar a disfrutar, de dejar de responsabilizarse tanto, de dejar que la tensión y la idea, la repercusión, el estar pendiente, el calcular lo que va a pasar, se diluyan, y el niño se relaja y descansa, se duerme. Balancearse es una forma de llevar al niño a un estado de tranquilidad, a un estado indefinido, que permitirá que cuando salgamos de la sesión, el niño, en las situaciones externas, el niño esté mucho más tranquilo y mucho más relajado. Me gustaría que experimentaseis esto, ya que está grabado, y a ver qué tal lo vivís. Jaume Campos, creador del método Desbloqueo Energético Emocional Profundo para dialogar con el inconsciente y liberar las cargas emocionales. Contactate 635 64 23 68. Facebook jaume.campos.7. Más información en www.jaumecampos.es. Llegó la radio que esperabas. Holística FM. En tiempos de cambios, cambiamos junto a vos. Encará la vida de otra manera junto a las terapias alternativas y holísticas. Holística FM. La radio que esperabas.
Bueno, estamos en otro momento aquí, ya la segunda parte de nuestro trabajo. De alguna forma lo que os he querido comentar ha sido un poco lo que es una progresión de conexión de las sensaciones y de las emociones para producir una liberación y un aprendizaje del proceso. Sí que quiero comentaros que esto es bastante interesante. El problema es que estamos muy desconectados. El problema es que hay una gran crisis a nivel de conexión y de emociones. Los valores actuales es de mucha memoria, de mucha atención, de mucha intelectualidad, de mucha tecnología, y esto pues merma esa parte tan importante que es todo lo referente a cómo se liberan las emociones. El problema es que vamos tan cargados que hace falta un buen trabajo del DIP para poder hacer una gran liberación y empezar a conectar. Los terapeutas que hacen mi método tienen que aprender a conectar, si no, no podemos llegar. Es como cuando hablaba antes sobre el esquiar o la pelota o los tíos de la chica, ¿no? Que si no conectamos con lo que estamos haciendo, realmente no estamos haciendo. Se juega la pelota cuando disfrutas de la pelota, pero cuando no, solo hay una pelota saltando, literalmente. Muchas gracias. Bien, vamos a empezar con saludando a Pedro. Muy buenas tardes, Pedro. Oli, que nos dice hola. Manuel, hola Manuel, buenas noches desde España. Umma, qué bueno, ahora se escucha y ve bien. Muy bien, sí, ha habido un par de momentos un poco pixelados y esto sí que lo siento. La cobertura estaba bastante bien, pero no sé qué estaba ocurriendo. Al final, la verdad es que hemos conseguido que se regulara y estamos contentos por ello. Estamos para disfrutarlo. Luego, María Inés Villagra nos dice saludos desde México. María, muchísimas gracias por estar ahí. Le consulto, ¿es malo llorar fácil, emocionarse fácil, al punto de no poder contenerlo? Bueno, yo haría el ejercicio de procurar, en la medida de lo posible, llorar o estas emociones, hacerlas en momentos en que la persona esté sola, más que nada por los demás, porque a veces los demás puede que no lo entiendan. No es malo llorar. O sea, las emociones hay que soltarlas. El problema es que aquí viene la definición de liberar y descargar. Es decir, si lo que haces es descargar, llorar y llorar y llorar y acordarte de la muerte de alguien y volver a llorar y llorar, no estás aprendiendo absolutamente nada. Entonces habría que ver qué conflictos dentro de ese proceso están ahí dentro, que no sabes cómo diluirlos y sacarlos para que se libere, que quede la emoción, que quede de alguna forma la conexión con el sentimiento, pero no la angustia ni la desesperación, porque hay un aprendizaje. Cuando una persona llora continuamente o fácilmente o se emociona continuamente, es porque hace falta un equilibrio en su interior. Es decir, hay una excesiva conexión con la parte emocional, pero muy visceral. Esa visceralidad, en ciertos momentos, es interesante, pero el hecho de no liberar los conflictos internos genera ese mecanismo en el que la persona emocionalmente se siente demasiado vulnerable. Y esto no es que sea bueno o malo, porque yo definir algo bueno o malo no voy a definirlo. Para mí lo importante es el aprendizaje, no bueno o malo. Porque bueno o malo depende del momento. En un momento dado puedes perder el trabajo y dentro de 3 meses has encontrado un trabajo mejor. Entonces, ¿que era malo cuando te
¿Te tiraron del trabajo o qué ocurre? O sea, no es fácil lo del concepto de bueno o malo. Debemos de ir relajando ese concepto y abriendo otros elementos tan importantes como el aprendizaje. ¿Qué aprendo de la situación? Porque esto es el verdadero valor de cualquier situación de lo que nos ocurre en la vida. Muchas gracias, María. Araceli Vázquez, hola Jaume, saludos. Muchísimas gracias, Araceli. Facundo, ¿por qué se critica a los hombres que lloran? Bueno, es una cuestión más bien cultural, ¿no? Al hombre se le entiende como fuerte, como macho, como duro, como potente, y a la mujer como sensible, como tímida, como vulnerable. Estos son conceptos que se han vivido siempre. Lógicamente, yo más que ver a un hombre como masculino y a una mujer como femenino, yo los veo como masculino y femenino. Es decir, hay hombres muy femeninos y mujeres muy masculinas. Y no me refiero a que sean muy hombres, sino me refiero a que la parte masculina y la parte femenina tiene que estar en equilibrio. Entonces, estar abierto a sentir y a la vez poder entender lo que está ocurriendo es buscar el equilibrio. Entonces, una persona en general, nuestra cultura de llorar el hombre, entendemos que llorar es... la persona es vulnerable, es insegura, pero que igual que ocurre con el bostezo, ¿no? El bostezo está asociado al cansancio. Cuando uno bosteza, ¡uf, qué cansado que estás! Tienes sueño. Esto no es real, porque la experiencia que yo tengo y lo que he vivido a mi alrededor es que cuando nos cargamos energéticamente o el entorno donde estamos hay una energía muy densa, empezamos a bostezar y empezamos a liberar las sensaciones. Y de hecho no es que dé ganas de dormir. Hay una sensación en principio de pesadez que dan ganas de dormir, pero a la medida que vas bostezando vas liberando. Aquí ocurre lo mismo. El lloro es como si fuéramos vulnerables y sin embargo la vulnerabilidad es lo que nos hace fuertes. El hecho de llorar nos permite ser consciente de emociones que de otro modo no lo seríamos. Cuando alguien ve la foto de una persona, un hombre, por ejemplo, ve la foto de un abuelo y llora, es consciente de cómo le afectan. Si retiene el lloro y lo bloquea, que es lo que nos han enseñado educacionalmente, pues lo que hacemos es contener eso y creer que no nos está afectando, porque no tenemos ninguna comunicación con nuestro interior y tampoco tenemos ninguna comunicación con nuestras sensaciones externas. Luciana Costa nos dice, ¿a qué le llama el niño? Bien, hay dos partes aquí. En algunos casos yo le llamo niño interior a nuestra parte emocional. Y el niño, propiamente dicho, es cuando cuando hablamos de una persona que es muy joven, cuando tenemos las primeras experiencias, es el niño el que las tiene. Lo que pasa es que cuando hablamos del niño, en un adulto del niño interior, es la parte emocional. Estos nombres vienen del trabajo de Antonio Blay. No sé si otros lo han hecho, pero mi experiencia es con Antonio Blay Fontcuberta, que era un psicólogo catalán que trabajaba algo así como la psicología transpersonal. Pero trabajar, por ejemplo, mi niño es mi parte emocional, mi niño interior. Y otra cosa es cuando yo soy niño, cómo absorbo las emociones de mi entorno. Xiomara Díaz nos dice, hola Jaume, saludos desde Caracas. Hola, ¿qué tal? Qué hermoso es el trabajo con el niño interior. Sí, es muy hermoso. Pero acordaros siempre que para mí es muy importante el trabajo del DIP y por eso espero que en un tiempo empiecen a haber buenos terapeutas del método DIP en distintos países que nos permitan
ir desbloqueando los conflictos, las cargas básicas o los bloqueos más fuertes para luego poder ir nosotros trabajando. Hay tanta carga hoy en día, hay tanta velocidad que necesita que un terapeuta te ayude. El trabajar uno solo es en ciertos momentos y en ciertas situaciones. Gabriel nos dice: hola Jaume, la desincronización que comentas se ve reflejado en esos reproches que nos hacemos a nosotros mismos cuando estamos en situaciones que posteriormente nos decimos, tenía que haber dicho esto, tenía que haber hecho esto, y nos sentimos mal con nosotros mismos por no haber reaccionado de una manera correcta en ese momento. Gracias. Bien, Gabriel, y a todos, este concepto que tenemos de que hacemos las cosas y las juzgamos, esto debería poco a poco ir desapareciendo, igual que el hecho del bien y del mal, por el aprendizaje, porque es que esto no es así. Nos cuesta enfrentarnos lo que tenemos delante, y para ello buscamos una justificación a otros niveles, como puede ser el hecho de creer que si lo hubiésemos hecho de otra forma hubiese sido mejor. Es una forma de renunciar a la realidad que tienes delante, y por eso es importantísimo el hecho de que lo que tienes delante es lo que tienes que de lo que te tienes que enfrentar y de lo que tienes que aprender. Pero es un problema que es real, ¿eh? Es un problema verdaderamente importante en nuestra vida diaria. En las relaciones personales ocurre lo mismo, ¿no? Que a veces no debía de haberme casado con esta persona. No, deberías de ver qué es lo que tienes, porque aún no te has dado cuenta. Si no estarías ahí, o sabrías no te preguntarías estas cosas. ¿Qué es lo que tienes que aprender con esta persona? Y si estás con esa persona y crees que no deberías de estar, pues tendrías que preguntarte qué me queda por aprender, porque cuando la aprenda, igual las cosas cambian y no hay que liberarse de esa persona, o no hay que desconectar de la relación. Lore nos dice: la falta o exceso de emociones depende de cómo nos educaron. Bueno, es una pregunta, ¿no? Sí. Hay varias cosas ahí. Cuando hablamos, por ejemplo, la chica de antes que nos comentaba lo del niño, ¿no? Está el niño interior y el niño de la infancia. El niño interior, que es nuestra parte emocional, está ligada a la personalidad, y también tiene una subdivisión, ¿no? Esa subdivisión sería lo adquirido, que es la ética, la moral, la educación, todo lo que vamos absorbiendo desde pequeños del exterior. Lo heredado, porque a veces hay cosas transmitidas. Unas herencias serán nuestras, de nosotros mismos, y la herencia que nos viene de nuestro entorno. A veces hay situaciones, no siempre, y no hay que buscarlo todo, y no hay que pensar que todo viene del mismo punto. Cada persona es un mundo, hay que estar abierto a lo que esa persona te da, y tú vas descifrando de su inconsciente. Entonces tenemos lo adquirido, lo heredado y lo creado, porque al final lo creado y lo adquirido se suma, porque cuando te dicen que eres feo, tú te lo crees. Si lo vives es porque te lo crees. Entonces se ha unido lo adquirido con la creencia, y al final esa parte de la personalidad que en el fondo no somos nosotros, pero nos la creemos, y con lo cual vivimos, actuamos y reaccionamos con ella, desde un punto incluso inconsciente, ¿eh? Porque igual que inconscientemente muchas informaciones, bien por la religión, bien por el entorno familiar, lo que sea, lo hemos adquirido como real. El hecho simplemente de querer uno casarse, tener hijos, que si es por una necesidad de su interior, es una cosa, pero muchas veces es la necesidad de que si no, no valgo. De hecho, hay gente que tiene problemas para tener hijos
Y la sensación es que si no soy capaz de tener hijos, no valgo, y tienen unas crisis increíbles. Gabriela nos dice: hola, un saludo desde Massachusetts, Estados Unidos. Muchísimas gracias por estar ahí con nosotros. Me alegro muchísimo, Gabriela, que entres dentro de nuestro círculo. Ya formas parte de nuestro círculo. Estoy encantado con tenerte desde Massachusetts, Estados Unidos. José de Lugo, hombre, José, es un placer tenerte aquí. El otro día te quería haber escrito un mensaje porque mañana la Radio Nacional de España nos ha citado para hacer una entrevista personal. Desde Madrid nos llamaron, desde la capital, pero vamos a Valencia mañana por la mañana y me quieren hacer unas preguntas sobre el DIP porque han visto que es muy interesante y querían conocer al creador del método. Y ha sido una experiencia de cambio. Me acordé de tus palabras cuando me dijiste que esto estaba cambiando. José de Lugo nos dice: hola Jaume, cuando conecto con el niño siento calor en la garganta, pero enseguida me desconcentro sin darme cuenta. Sí, el calor en la garganta es posible que sea lo que hablábamos antes de que la energía se centra en ese punto y eso se va, vamos, primero tomando conciencia del bloqueo de la garganta. Y lo podemos notar como calor, otras veces como frío, es que depende de cada persona. Generalmente si es una acumulación es calor. Entonces notas como un calor o un nudo que te impide expresar. Sí, puede desconcertar. Lo que puedes hacer es el ejercicio de visualizar esa sensación de la garganta, conectar con el niño y darle el cariño y la ternura a ese niño. Y poco a poco vas dejando que esa sensación no la sientas como tan potente o tan fuerte, sino la sientes más diluida y puedas seguir trabajando con el niño. Otras veces simplemente el hecho de llorar, de reír o de hablar, sale hacia afuera esa sensación y se libera. Miguel Ángel, un abrazo desde Pontevedra. Hombre, Miguel Ángel, yo te espero, yo te espero, Miguel Ángel, aunque sé que tú... Bueno, ya hablaremos. Pero yo te espero con mucha ilusión y con muchas ganas. Y voy a compartir contigo, Miguel Ángel, en mi trabajo. Del primer día hasta el último. No. José de Lugo dice: hola, llame cuando... Ah, sí. Ah, saludos de Carmen y míos. Ah, José, muy bien. Pensaba que era José de Lugo también, pero bueno, ya le mandan los saludos y muchísimas gracias a Carmen y a ti, José. Aún me acuerdo de la empanada gallega. Dori nos dice: hola Jaume, abrazos desde Murcia. Dori, ahí está tu lucecita, empujando, empujando, empujando. Manuel nos dice: ¿cómo podemos cambiar aquellas creencias que están en nuestro subconsciente? Fijaros, es que esto es muy importante. No hay que cambiar creencias. Lo siento. No hay que cambiar creencias. Desde el primer momento yo siempre os he dicho esa parte de estoy aquí y quiero llegar aquí. Este es el objetivo. Quiero estar bien. Y ese es otro elemento de que habrá que hablar en algún momento, lo de querer estar bien. Entonces yo hago un esfuerzo para llegar a donde estoy, al objetivo, que es llegar. Parto de aquí, que no sé, no soy capaz de estudiar, no soy capaz de concentrarme, y entonces hago un esfuerzo para llegar a este otro punto que es el objetivo. Y esto no vale, no hay que hacer esfuerzos en ese nivel.
porque solamente cuando liberamos los conflictos que lo impiden, podemos llegar a ese nivel. Entonces, esto es muy importante. No luchéis contra algo que no tiene sentido luchar. Esto no es así. Debemos no hay que cambiar nada. Tenemos que limpiar los conflictos que se quedaron ahí dentro y que son asignaturas pendientes que no hemos aprobado y que tenemos que aprobar. Y automáticamente ya se produce el cambio. O sea, cuando algo empuja desde dentro para salir, empuja de una forma inconsciente y a través de una simbología emocional, de sensaciones, y además cuando se repite muchas veces, tanto en sueños como al estar despiertos, todo eso está ahí dentro. Y tenemos que conseguir que acceder a cuál es la base, cuál es el interruptor general. Y el interruptor general es cuál es mi necesidad para estar bien. Pues, ¿qué me impide estar bien? Y entonces accedo a lo que me impide, a esos bloqueos, y libero los bloqueos, aprendo de ellos, qué es lo que necesito en mi vida para poder vivir mejor, disfrutar de mi vida, y a partir de ahí se produce el mecanismo del cambio. Manuel me dice que muchas gracias. Beatriz, hola Beatriz, muy buenas noches, enhorabuena Jaume. Beatriz, una pregunta. Llevo unos meses con vómitos y arcadas. ¿Puede ser estrés? Bueno, de momento no tengo mucha capacidad de saber exactamente qué es lo que tienes, pero sí, a veces puede ser. Los vómitos y arcadas puede ser. No tiene por qué, porque exactamente contigo no lo sé, pero sí, puede ser. Los vómitos y arcadas pueden ser síntomas de tensiones que hay en el interior. Muchas veces las tensiones, como vivimos mucho en el pasado, es decir, que reaccionamos tarde a veces y tenemos tendencia a creer que lo que está ocurriendo en ese momento tiene que ver con la situación de ese momento. Y eso no es así, porque a veces se van acumulando las cosas y de repente surge el vómito o la arcada y bueno, estamos hablando con alguien y pensamos que esto viene de aquí. No, esto no es así. En la mayoría de veces no es así. E incluso a veces tiene que ver algo, pero no es el catalizador, porque simplemente es que ha rebosado el vaso y al rebosar el vaso ha surgido todo, pero ese todo no tiene que ver con esa parte, sino que tiene que ver con otras cosas distintas. Quisiera comentaros un poco también sobre... a veces es difícil poder explicaros la necesidad del cambio. Unos pueden pensar que es mejor o que no es, que es necesario o que no es necesario, pero en realidad es muy importante el mecanismo del cambio. Si no accedemos al cambio, seguiremos con los mismos mecanismos de siempre. Es importante también que cuando la gente viene a consulta quiere estar bien, que es lo que hablaba antes. Y eso de querer estar bien es un problema, porque uno, cuando tiene sus conflictos, no es para estar bien, es para subir un escalón, el escalón siguiente, no para estar bien. Entonces, cuando subimos un escalón, tenemos que aprender algo ahí. Entonces, si uno está continuamente comparando el estar bien con lo que está, no es posible poder funcionar bien. Porque siempre estás dependiendo de si consigues liberar o consigues estar bien del todo o no. Cuando estás pendiente de eso, no vas aprendiendo de cada una de las fases que tienes que ir subiendo escalones para llegar a ese proceso que se producirá en su momento, que es el estar bien. Y este es uno de los problemas que yo tengo que hablar con todos los consultantes que vienen, ¿no? Es que quiero estar bien. No es momento para estar bien. Si estás depresivo,
te sientes inseguro, notas angustia o cualquier cosa, no es para estar bien, es para entender la angustia, para entenderte a ti mismo y para aprender de ti. Gabriel nos dice, podemos entender que el gran enemigo nuestro somos nosotros mismos funcionando mal, más que el entorno que nos condiciona. Gabriel, el entorno es un espejo. O sea, a mí me molesta lo que dentro de mí entiendo que he vivido. Si lo mío no se reflejara, si yo no viera una actitud de una persona que me ve a mí y yo me he rechazado siempre esa actitud, yo no reaccionaría, me daría igual. O sea, el exterior siempre es una forma de ver lo que está ocurriendo en el interior. Ahora, mientras lo proyectes hacia el exterior, entenderás que los demás. Y claro, si entiendes que son los demás, tú no tienes que hacer absolutamente nada. Manuel, nos queda muy poco tiempo. Hay muchas preguntas. Manuel, las demás las contestaremos el próximo día. Otra pregunta, si me lo permites, me parece muy interesante el tema. ¿Cómo puedo limpiar esas emociones ancladas que no me permiten conseguir mi objetivo sin tanto esfuerzo? O sea, el objetivo no hay que conseguirlo con esfuerzo. No existe un objetivo. Y si lo hacemos, porque a veces uno se pone muy bestia y lo consigue, os aseguro que no vais a disfrutar ni va a servir para nada, porque va a ser una situación continuamente insatisfecha, no va a ser de aprendizaje ni de disfrute. Así no se puede hacer. Entonces, las emociones, para limpiarlas hay que desbloquear, hay que conectar contigo, con tu niño interior, conectar el niño del consultante y el niño del terapeuta, y a partir de ahí ya podemos acceder perfectamente a ir ayudando a liberar esos conflictos que tu niño necesite liberar. Cada uno serán totalmente distintos. Bueno, yo quisiera un poco, Janet, tienes una pregunta ahí, ¿cómo controlar el miedo al miedo que provoca ansiedad? La dejamos para el próximo día, esa pregunta, y la seguiremos. Simplemente quería despedirme de vosotros. Ha sido un placer estar con vosotros. El próximo día no será martes, porque tengo unas reuniones familiares, unas cosas que tengo que hacer y no voy a poder el martes. Pondremos otra fecha en esa misma semana, y el martes siguiente pues seguiremos como siempre. Daros un abrazo a todos. Gracias por ampliar el círculo y nos vemos el próximo día. Gracias a todos por vuestro cariño y por vuestro apoyo. Nos vemos. Saludo.